Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos ya para iniciar este diálogo. Saludos a nuestros amigos de la 920, la Radio Democracia, la radio de la gente, y a nuestros amigos televidentes de Democracia TV. Están ya a disposición en las redes sociales, a través del Facebook también, Democracia TV, y a través de las otras redes sociales. Pueden seguirnos con el Twitter también, y a las 3 de la tarde, como ustedes saben, estará a disposición nuevamente este diálogo para que lo puedan revisar, que lo puedan repartir. Como les habíamos informado, están invitados Lenin Hurtado, candidato asambleísta nacional por las listas 2 de la Unidad Popular, y Gabriela Quiroga, candidata de las listas 12 por la Izquierda Democrática. Y la primera pregunta podría ser, ¿no?, si los dos respaldan a Paco Moncayo, ¿cómo no se logró hacer una lista? Pero bueno, primero bienvenido. Antes estábamos comentando que hoy sería el cumpleaños de su padre. Le quiero decir, ahora que lo conozco personalmente, que tuve la suerte de conocer a Jaime Hurtado y de valorar el aporte que hacía en la política nacional. Y espero que, si usted tiene la oportunidad y le dan los votos los ecuatorianos, tenga ese mismo aplomo que tenía el padre en la lucha política, ¿no? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia de este medio de comunicación. Efectivamente, hoy él cumpliría 80 años, mi padre, Jaime Hurtado González. Y es el día que nos gusta recordar. El 17 de febrero, día de su asesinato, realmente un día de la infamia, como yo le he catalogado en varias oportunidades. El día de su nacimiento, el día de que celebramos su vida, la que entregó generosamente para luchar, para terminar con las inequidades en el Ecuador. Este es el día que nos gusta recordar, ¿no? Y por supuesto, creo que soy producto de su enseñanza. Cuando lo asesinaron pretendieron callar su voz. Y en lugar de producir ese efecto, se produjo exactamente lo contrario. Somos muchos los hombres y mujeres que en todo el país, siguiendo sus enseñanzas, seguimos su ruta en el camino de transformar profundamente las estructuras de este país, y en tanto no lo logremos, seguiremos luchando. Así que aspiro, por supuesto, a estar en la Asamblea Nacional. El papá solía decir que más bien era la hermana la que podría terminar en la política y no el hijo varón. ¿Qué pasaba? ¿Usted estaba un poco alejado del tema? ¿Le gustaba más el deporte? ¿Qué era? Porque el papá sostenía que era más su hermana, ¿no? Sí, y que más bien no. Menor. Sí. Cuéntenos algo de eso. Sí, efectivamente. Por mi actividad deportiva, que fue muy intensa, en la selección provincial, en la selección nacional, en los torneos nacionales e internacionales en básquet. En básquetbol. Sí. Estaba más dedicado a eso y junto con ello a la universidad. Y dije, bueno, la actividad política a lo mejor la abrazaré, si es que acaso, y si no me dedicaré únicamente a la actividad profesional. Pero la vida me puso frente a un hecho concreto, su asesinato así, su desaparición tan repentina, me puso en la obligación de continuar con su lucha. Mi madre, por supuesto, en su momento estaba negada a eso, porque obviamente ya había perdido una persona, desea ella, no quería perder otro. Pero le decía yo a ella que si yo renunciaba a la pelea, a la lucha por transformar este país, los asesinos habrían tenido éxito. Y yo sería tan responsable de su muerte como sus asesinos. Y no estaba dispuesto a asumir esa actitud. Muy por el contrario, abracé la actividad política en el Movimiento Popular Democrático entonces, y desde luego no quise que me dieran un voto pésame en ese momento. Yo dije, seré candidato cuando el país me conozca, cuando conozca cómo pienso, cómo actúo, si merezco o no la confianza de mis compañeros de partido, y si merezco o no estar en un puesto de representación popular. Lo logré en Montecristi, estuve ahí en la Asamblea Constituyente y creo que hicimos un muy buen trabajo. Pero la tarea continúa. Ahora con Paco Moncayo, por supuesto, estamos en el desafío de recuperar el Ecuador para ponerse al servicio del desarrollo de todos. Que realmente alcancemos el buen vivir, que ha sido un mero enunciado en la Constitución, inalcanzado todavía, excepto por algunos. Gabriela Quiroga, bienvenida, buenas tardes. Muchas bueno, gracias. Usted está en la lista nacional de Izquierda Democrática también.
Y claro, y a usted le diría, Gabriela, cuéntenos, o sea, nosotros a Lenin le hemos seguido y los periodistas, claro, siempre preguntábamos y Jaime Hurtado González era especialista para comentar cosas de sus hijos y de los que se sentía muy orgulloso además, sobre todo por deporte. Eso. Claro. ¿Qué nos puede decir, Gabriela, de usted a la que, digamos, no ha tenido este antecedente que le obliga? ¿Qué le motiva, en cambio, a usted a estar en la política? Bienvenida. Claro, muchas gracias, buenas tardes. Mi motivación de estar en la política ahora son los animales. Soy animalista, 16 años estoy en la causa, luchando por los derechos de los animales. A mi haber tengo 23 perritos rescatados ahora, tengo 3 gatos rescatados, todos en situación de maltrato y abandono. Y bueno, esta es mi lucha, la lucha creo que de todos en nuestras casas tenemos a un miembro más de la familia ahora, se los trata como miembros de la familia los animales, y es algo que ha quedado abandonado. Si bien es cierto, como decía justamente, estamos en el país del buen vivir, pero créame que los animales se los ha dejado totalmente abandonados. Gabriela, hay algunas cosas, y le pregunto unas reflexiones así, cuando uno ve esta pasión por los animales y eso, también se cuestiona y dice, y hay personas también en ese mismo estado, ¿no? ¿Cómo se logra mantener esta diferencia o esta similitud de sentimientos? Entre personas y animales, bueno, nosotros hay mucha gente que lucha por los derechos de las personas, pero también los animales están abandonados a su suerte. Debemos darnos cuenta que va de la mano el bienestar de una persona para el bienestar de un animal. Mientras una persona esté bien, va a acarrear muchas cosas buenas. Entonces, es lo que nosotros queremos, incluso... O sea, que el bienestar podría llevarnos también a salvar a los animales. Claro que sí. Si sí. es que salvamos a las personas también. Sí, justamente muchas de las veces que hay personas, no solamente aquí en el Ecuador, sino en algunos países, que han sido asesinos o que han tenido problemas de conducta, siempre en su haber tuvieron casos de maltrato animal. ¿Qué estudió, Gabriela? Yo estudié Administración de Empresas. Sí. ¿Y tiene alguna, digamos, trabaja en algo de Administración de Empresas? Sí, yo tengo... ¿Y dedica el tema de los animales en que cotidianamente? Bueno, yo estudié Administración de Empresas. Tiene su casa también. Claro que sí, y estudié también diseño gráfico. Bueno, tengo un negocio de diseño gráfico publicitario. Y bueno, mi pasión y amor por los animales me ha motivado a luchar por ellos y a trabajar conjuntamente con mi profesión. ¿Usted cree que Paco Moncayo representa estas alternativas, esta visión de una política integral? Donde ¿Sí? Sí, claro que sí. ¿Se comprometió Paco Moncayo con ustedes para hacer una política pública, una legislación especial? Hablamos justamente antes incluso de empezar el tema de campaña y elecciones con Paco, y bueno, él nos dio el total apoyo. Incluso logramos tener una reunión con él y él nos mencionaba que él estaba en contra de muchas de las cosas que ahora se están llevando a cabo y nos ofreció total respaldo para tener políticas públicas, obviamente, porque sin políticas públicas no podemos llegar a nadie y no vamos a tener leyes que sancionen el maltrato y el abandono animal. Lenin, usted esta mañana estuvo en la Fiscalía para plantear que al fiscal no le genera dudas el tener que ir a la Fiscalía donde hay un fiscal que ha sido abogado del presidente, que ha sido ministro del presidente, que ha sido embajador y con el que parecería no hay una puerta donde se puede iniciar en realidad una investigación. Bueno, ayer estuvimos en la Fiscalía General planteando nuestra denuncia sobre los hechos a los que Carlos Pareja Yanuseli se refirió en redes sociales. Son tan graves las imputaciones que no podíamos dejar de hacer algo. Por lo menos vamos a obligar a que el fiscal general se pronuncie. En cualquier sentido, el presidente de la República dijo que no se podía aceptar una denuncia en esas condiciones donde no hay pruebas. Pues le decimos nosotros que las pruebas no tiene que presentarles el denunciante. Tiene que actuarlas, tiene que la Fiscalía, en el cumplimiento de su obligación, generar los elementos de convicción, como se denomina, que en su momento se convertirán en pruebas en el momento procesal oportuno. Pero no se puede dejar de investigar, ¿cierto? Cuando se habla del vicepresidente de la República, cuando se hablan de los funcionarios que dirigen la principal empresa pública del Ecuador, que es Petroecuador, no se puede dejar de hacer algo. Sí, tenemos nuestras dudas, y nuestras dudas no son infundadas, por cierto, generadas en el mismo caso de Carlos Pareja Yanuseli, que se anunció más de un mes antes de que él fugara que él era uno de los principales involucrados.
y el fiscal a paso de tortuga coja llegó hasta que fugó, y solo entonces empezó ese sainete de supuestamente investigar esos tan graves hechos de corrupción. Así que le dijimos ayer que no íbamos a consentir, primero, que se soslaye una denuncia de esa naturaleza, y segundo, que por su falta de celeridad permita que los responsables, los demás responsables en este tan grave escándalo de corrupción, fuguen, así como fugó Carlos Paredes en su momento. Así que ojalá, no porque quiera, sino porque el país lo obligue, pero cumpla con su tarea. Como abogado, ¿usted qué nos dice? ¿Se desvaloriza tanto la palabra de un individuo que está siendo acusado y que además reconoce que sí, que ahí han tenido malos manejos de lo que le encargaron a él? Él ha sido funcionario 9 años y medio. Se desvaloriza, no son indicios como en otros países que dice, oiga, sí, pues Odebrecht es el que ha corrompido a alguna gente, o a la que le pidieron plata a algunos corruptos para poder hacer. Pero Odebrecht no está descalificada, justamente, más bien está colaborando para esto. Desde el punto de vista jurídico, Lenin, ¿no sirve de nada la palabra de alguien que está siendo acusado o investigado? Es un delincuente común, drogadicto, que no... Sí, no es suficiente la palabra de él, pero no es suficiente para condenar a una persona, pero es suficiente para iniciar una investigación, que es lo que pedimos del fiscal. Puede ser que finalmente el vicepresidente de la República no tenga nada que ver. Puede ser que sea todo un mecanismo de pareja para evadir responsabilidades. Puede ser, pero la certeza nos la tiene que dar el fiscal cuando inicie la investigación previa, desarrolle la investigación, si acaso formule cargos para una o más personas que se aparezcan involucradas. Pero lo que no podemos consentir es que se nos diga, Pareja es un delincuente confeso, lo que sea que quieran decir de él, y por lo tanto nada de lo que diga tiene veracidad o credibilidad. Y eso lo que no la prensa denunció desde meses atrás, años atrás en algunos casos sobre el tema, no generó nunca una investigación, más bien la persecución a los periodistas que denunciaban estos casos. Sí, así fue, pero en esta ocasión son tantas las imputaciones y tales los detalles que se entregan a la opinión pública en este caso, que el fiscal no puede dejar de actuar, ya que no lo ha hecho la asamblea. Y un asambleísta pidió que se convoque a la asamblea para que a su vez llamen al vicepresidente a rendir su versión ante la Asamblea Nacional. Yo tengo mis dudas que eso vaya a pasar en cuanto a la asamblea, pero aquí por lo menos algo tendrán que decir. Yo he presentado esa denuncia, por supuesto, a nombre de la Unidad Popular. Denuncio como Unidad Popular y como candidato ¿qué? ¿Al señor vicepresidente? ¿O denuncio, traigo las declaraciones de Pareja Yanuseli para que usted investigue? Efectivamente, es decir, se llama noticia del delito. Por lo tanto, ante eso, le hemos dicho aquí, esto es lo que se ha dicho. Por lo tanto, usted tiene la obligación de investigarlo. Puede ser que el vicepresidente, se ha mencionado el vicepresidente y otras muchas personas. Bueno, en principio la investigación es alrededor de esas personas. Puede que en el transcurso de la investigación aparezcan otras. O se establezca que solamente de las 10, por ejemplo, no recuerdo el número exacto, solamente sean 4 las que aparezcan en vicio de responsabilidad. Pues lo importante es que se le entregue la verdad al Ecuador y no se mire hacia otro lado, permitiendo que la corrupción pasee su impunidad en un país que mucha falta le hacen los recursos, en un país que se le han aumentado impuestos, que se ha endeudado agresivamente producto de que no hay recursos. Si no hay recursos es porque la corrupción los ha drenado. Gabriela, ¿cómo mira usted el tema de la corrupción? ¿Será que estamos banalizando el delito cuando dicen, vea señor, aquí se han llevado, la Odebrecht ha pagado 33.5 millones a unos funcionarios y dicen, es posible, no hay que creerles mucho a estos de la Odebrecht que han sido los corruptos, pero al frente también se han llevado, hace 25 años también se han llevado. ¿Qué piensa usted de este tema y de la corrupción en general? Claro, bueno, el tema de la corrupción aquí en este país últimamente se abrió la tapa de la olla, ¿no? Y se salió todo a la luz. Yo pienso que debería ser castigado y se debería hacer un seguimiento a esto, porque nosotros no podemos quedar como un país corrupto.
O sea, estamos ante los ojos del mundo como un país corrupto. Imagínense con todos esos recursos, todo lo que podríamos haber hecho, ¿no? No solamente en temas de educación, de salud, en varios temas, incluso en el tema en el que yo estoy luchando, el tema animalista. Necesitábamos esos recursos para poder haber hecho muchas otras cosas. ¿Usted creería que, por ejemplo, en el tema de corrupción, la legislatura como que nos está debiendo, no ha hecho una fiscalización? ¿Usted impulsaría, pediría a los legisladores que salgan, que inicien una reforma para que la fiscalización vuelva a ser como antes, o qué plantearía? La fiscalización tiene que ser dura, o sea, tiene que ser permanente. No podemos esperar a que pasen sucesos dolorosos, bochornosos como estos para poder empezar a hacerlo. Hay que hacerlo permanentemente, llegar a un consenso entre todos y saber lo que debemos hacer a la hora correcta, no esperar a que pase el tiempo. Lenin, yo estaba recordando, apenas aceptaron que no era fácil que usted nos acompañe, pues está en campaña, pues no, y la campaña es... recordando un juicio político al ministro de Educación que lo hizo Jaime Hurtado. Y yo decía, esa era una fiscalización que era por iniciativa del legislador y no pasaba más. Habrá que reformar la ley orgánica de la legislatura para darle nuevamente a cada uno de los legisladores, y si es que la Unidad Popular y los ecuatorianos lo eligen a usted como asambleísta, la fiscalización, y cómo la podría tramitar para que esta vuelva a ser lo que debió ser, ¿no? Bueno, debe reformarse la ley orgánica de la función legislativa sin duda alguna. Allí está el obstáculo principal para una fiscalización eficaz en los legisladores. Dice la ley que debe pedirse información primero, que puede parecer como lógico, para no perder el tiempo, se pide información primero y luego se establece si hay mérito para ir a un Pero juicio si político. es que la presidenta del Congreso pide ahora. Efectivamente, fue el presidente de la República, ni siquiera el presidente de la Asamblea, el presidente de la República que dijo que ningún ministro, ningún funcionario está obligado a responder pedido de información, sino a través de la anuencia, del visto bueno de la presidenta de la Asamblea o del Consejo Administrativo de la Legislatura. Y se han pedido, allí dicen que se han pedido más de 5.000, hay más de 5.000 pedidos de información, que ahí están durmiendo el sueño de los justos. Y eso no está bien, porque se han represado producto de que no se le ha dado trámite. Que no se le ha dado trámite porque simplemente no hay voluntad de hacer una fiscalización seria. Solamente cito el ejemplo del asambleísta Cristian Viteri, asambleísta de gobierno, o ahora es independiente, que impulsa... Ahora es traidor porque se atrevió a fiscalizar y a cuestionar. Y nada menos que al fiscal general, producto de esto que estamos lamentando, de que no haya actuado diligentemente permitiendo que Carlos Pareja se fugue del Ecuador. Y también el caso del ministro de Educación, el ex ministro de Educación, actual candidato a la Asamblea del Movimiento de Gobierno, Augusto Espinosa, que dijo que aceptó que incumplió la ley cuando no aseguró la unidad del milenio en Pedernales y cayó, producto justamente del terremoto del 16 de abril del año pasado. Entonces, todo esto nos llama a que tengamos la obligación de rescatar un proceso de fiscalización. Eso es inaplazable, porque como hemos insistido, se le hablaban en ese momento los 33 millones y medio de Odebrecht que dio como propina a algunos funcionarios. Con eso se pudo haber construido 3.350 viviendas en Manabí y Esmeraldas. Ahí en Esmeraldas están, sobre todo en el sector de Tonsupa, por el terremoto que hubo el 19 de diciembre del año pasado, a la intemperie, en carpas, sobre tierra, y llovió, y evidentemente podremos solo imaginar los que estas personas están padeciendo, producto justamente que no tienen una vivienda digna que el Estado le haya entregado porque la corrupción se ha llevado. Gabriela, ¿usted tiene algún proyecto de ley específico que llevar? ¿Alguna propuesta que sí? Bueno, nuestras propuestas son, primeramente, el tema educativo, ¿no? En el tema educativo lo que nosotros estamos proponiendo es que haya como un eje transversal en las materias desde los niveles básicos, una materia que sea bienestar animal, ¿no? En el cual los niños aprendan desde muy pequeños una relación armónica con la naturaleza y con los animales. En el cual sepan cómo se los debe tratar, el respeto que debemos tenerlo hasta niveles superiores. En este caso sería como materias optativas. Las materias optativas serían
puede ser igual como una materia de bienestar animal y naturaleza, las cuales se realicen en refugios o lugares donde haya existido maltrato animal, no como ahora se lo hace en zonas comunitarias, pitando postes, etcétera. Ahora queremos hacerlo, ejecutarlo en lugares donde sean necesarios, como los refugios. También queremos hacer obligatoriedad a los GATS, porque con el Código Orgánico del Ambiente que recientemente Pero eso está legislado discutió, ya, ¿no? Hubo un veto parcial, ahora estamos esperando el veto presidencial para ver cómo realmente queda el código. Bueno, hubo algunas cosas ahí que todavía están un poco sueltas, pero bueno, eso en el caso de llegar a la Asamblea... ¿Se puede reformar o puede ir vía reglamentos? Claro, tendría que haber una reforma. Y regulaciones además de los GATS. Claro que sí, el COAMA pasó toda la injerencia a los GATS. Lo que nosotros queremos es que los GATS tengan obligatoriedad en ciertas cosas. Por ejemplo, el tema de las clínicas que debería haber en cada GAT, clínicas veterinarias, las cuales tendría que haber un control de sobrepoblación canina y felina, habiendo esterilizaciones masivas a nivel nacional, evitando temas de salud. Claro. Porque, por ejemplo, un día no pasa la basura, los perritos rompen la basura, obviamente, porque tienen hambre, y eso trae enfermedades, ratas, moscas, etcétera, ¿no? Se armó un escándalo frente a una propuesta del alcalde de Loja, José Bolívar Castillo. ¿Ustedes la analizaron? El famoso Chato dijo que la habían mal interpretado, todo eso, pero esto de... ¿Hay a veces la solución es la muerte del animal o no? La descanización que hubo allá fue una materia que entre todos los animalistas nos dimos cuenta que fue una matanza, ¿no? ¿Usted cree que sí hubo ahí entonces? Fue una matanza porque ¿sí? hubo un envenenamiento. ¿No solo fue el anuncio? No, hubo un envenenamiento masivo a los animalitos. Obviamente no fue la manera adecuada, hay maneras para hacerlo. De pronto sí sea una de las formas, pero no de esa manera. Hay maneras para hacerlo, hay medicamentos en el cual no sufre el animal para morir. Por eso mismo estamos proponiendo el tema de las esterilizaciones masivas. Así ni nosotros ni ningún GAT tiene la injerencia de poder matarlos de esa manera, ¿no? Queremos hacerlo igual, nosotros proponemos el censo nacional conjunto con el censo poblacional. ¿O de animales? No, tiene que ser de fauna urbana, animales de compañía. Junto con el censo poblacional queremos integrar unas preguntas en las cuales nos diga cuántos hembras, cuántos machos, cuántos animales tienen, cuántos son callejeros, cuántos son callejizados. Esa es una propuesta que nosotros tenemos, no solamente por el bienestar de los animales, ¿no? También es por el bienestar de las personas, obviamente por temas de salud pública. Lenin, antes de irnos al corte, ¿ustedes como Unidad Popular tienen una propuesta frente a esta relación de los animales con las personas? ¿Cuál es la visión de ustedes en esto? Todo se basa en lo que dice la Constitución, los derechos de la naturaleza. Si nos entendemos no como amos y señores de la naturaleza, sino como partes de ella, entendemos la necesidad de proteger también a los animales que no tienen quien los proteja, ¿verdad? Entonces yo estoy absolutamente identificado con la protección de los animales, porque en esa medida, de la forma como una sociedad trata a los animales, sobre todo los animales de compañía, se identifica, se define como sociedad. Así que estamos absolutamente identificados. La sociedad que puede tratar de mejor manera es una mejor sociedad. Efectivamente, así es. Entonces estarían identificados en hacer una legislación específica también para eso. Desde luego, para materializar, a pesar de que la Constitución dice que los derechos son de inmediata aplicación, si no necesitan ley para que se pueda aplicar los derechos que le dan a la naturaleza. ¿Cómo? Por supuesto, puede haber, son derechos de configuración legal, se llaman, es decir, que la ley les da una mejor claridad, si se quiere, frente a su aplicación, la aplicación de un precepto constitucional. Así que nos parece absolutamente pertinente que se apruebe una ley. No he visto el proyecto, no sé cómo saldrá, porque es otra cosa. Los vetos son otra a veces cosa. Otras leyes. Se desfigura efectivamente, porque el veto es justamente referirse a lo que se ha debatido, no incorporar nuevos elementos. Normalmente se incorporan nuevos elementos en los vetos parciales. Veamos qué sale de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y qué sale después en el reglamento. Yo me identifico que una persona que quiere tener un animal, si lo va a tener, debe tratarlo bien, si no, no lo tenga. Deje que otra persona que sí lo puede hacer lo haga. Pero no solamente es darle de comer, no solamente es eso, sino atenderlo. Incluso lo tienen encerrado en una jaula y le dan de comer allí. Eso no es tener una mascota. Si no puede darle el tiempo, mejor no tenerla. En mi caso,
y cuando estábamos en casa de mis padres, que siempre tuvimos mascotas. Ahora que tengo mi familia, no hay el tiempo para atender. A lo mejor el espacio, pero no el tiempo. La mascota tiene que pasearse, tiene que... Debe tener sus 5 libertades. Efectivamente, dice, no hay posibilidad de eso. ¿Y la gente que tiene en departamentos las mascotas? Buena pregunta, ¿qué pasa con Pero ellos? es que dependiendo del animal que tengan, ¿no? Como le mencionaba, el animal debe tener sus 5 libertades, independientemente de dónde esté. Si es que el animal tiene, si está libre de hambre y sed, que es la primera libertad, independientemente del espacio, debe tener comida y agua a disponibilidad del animalito el tiempo que esté. También debe estar libre de incomodidad. No podemos tener un animal, un perro, un Rottweiler en un departamento, un mini departamento, una suerte. Pero cualquier otro perro sí. Obviamente. Hay animalitos que son específicamente de pronto para un departamento. Puede ser un Doberman Pinscher o un French Poodle. O sea, animalitos más pequeños que no necesitan tanto espacio o que son más dependientes de la persona, ¿no? Pero hay razas de perritos, por ejemplo, que necesitan espacio. Entonces, obviamente, es maltrato también tenerlos encerrados, ¿no? Entonces, esa es otra de las libertades. Otra es libre de dolor, que el animalito esté libre siempre con sus vacunas, que esté atendido con el veterinario, ver cómo se encuentra. Es igual que tener un niño, siempre tenerlo con sus vacunas al día y su nivel de salud óptimo, ¿no? También para poder, tiene que estar libre de poder expresarse. Por ejemplo, cuando una persona llega, no sé si han visto, el perrito lo recibe. Muchos de nosotros nos encanta. Por ejemplo, a mí me recibe el perrito y yo me agacho, lo abrazo, lo beso. Pero hay gente que llega y le patea. Entonces, obviamente, eso es privarle de una de sus libertades al animalito también, porque ellos no hablan. Y lo único que hacen es con su cuerpo, con su colita, con sus orejas, decirnos algo. Entonces, nosotros tenemos que acogerlos a lo que ellos nos digan. Y la última es de libre del miedo y de la angustia. Ellos no pueden estar angustiados. Por ejemplo, en diciembre normalmente siempre hay el tema de los pirotécnicos. Y ustedes verán las redes sociales que se llenan de que mi perrito está perdido, de que mi perrito le dio un infarto. Claro, obviamente tienen la desesperación, ¿no? Entonces, esas son las 5 libertades de los animalitos. Mientras estén con esas 5 libertades, ellos están en óptimas condiciones. Algunas personas van a decir, yo también quiero esas 5 libertades. De pronto no. Vamos a hacer un pequeño corte para, digamos, regresar de inmediato a la segunda parte de este diálogo con Lenin Hurtado, candidato a la Asamblea Nacional por las listas 2 de la Unidad Popular, y Gabriela Quiroga de las listas 12 también de la Izquierda Democrática. Así es que enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Son las 12 horas con 35 minutos. Inicio del espacio publicitario. Mi nombre es Orlando Pérez Granja, candidato a la Asamblea por la circunscripción 3 de Pichincha. Mis 3 ejes de gestión son: leyes para salir de la crisis y generar empleo, leyes para recuperar derechos y libertades, y mano dura a la hora de fiscalizar. Por asambleístas provinciales, vota todo en plancha. Vota todo 10. Dalo y Ramiro, presidente. Man la pinta. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Estamos viviendo años duros como tú. Vemos cómo nos perjudican y empobrecen. Nos preocupa el futuro de nuestros hijos. Hemos sentido indignación y rabia, pero también más esperanza que nunca. Ya toca un cambio positivo. Raya, estoy tititito a las 6. Publicidad electoral. Asambleístas nacionales. CNE. Elecciones Generales 2017. Soy el teniente coronel Mario Segovia, asambleísta por Pichincha, circunscripción Centro Norte. Legislaré por la seguridad ciudadana y la reinstitucionalización de la fuerza pública, sin miedo de ir tras los corruptos. Mario Segovia, asambleísta Pichincha, circunscripción Centro Norte. Unión Ecuatoriana, justo lo que necesitamos. El 19, vota todo 19. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Ecuatorianos, vamos por el cambio. Viene con fuerza el cambio que hará surgir el trabajo. Cambio que a la familia le devuelva la esperanza. Vamos con ilusión, hagamos grande esta tierra. Para asambleístas por Pichincha, vota todo en plancha 21-23. Patricio Donoso, asambleísta. Vamos por el cambio. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Solo las 6, leyes que sirven, horas excelentes. No
más desempleo, corrupción, inseguridad, endeudamiento irresponsable. Sí, democracia, derechos, libertades, empleo. El cambio positivo se viene. Soy Santiago Guarderas, candidato a asambleísta por el Distrito Centro Norte. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. El pueblo ya tiene definido su voto. Aquí la 10 es todos. Todos somos de la 10. Dalo Bucaram es la mejor decisión de todos. Soy el único candidato que ha tocado mi puerta para preguntar mis necesidades. Lo veo en mi barrio y con mi pueblo. Por eso él nos entiende. Él es de los nuestros. El man en la pinta. La nueva fuerza del cambio ha llegado. Dalo y Ramiro, presidente. Publicidad electoral, presidenciales. CNE, Elecciones Generales 2017. Fin del espacio publicitario. Desde el Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso y ahí con nosotros está Lenin Hurtado, candidato a la Asamblea Nacional por las listas 2 de la Unidad Popular, y Gabriela Quiroga, candidata a la Asamblea Nacional por las listas 12 de la Izquierda Democrática. Lenin, ¿qué otros proyectos tiene? ¿Qué es lo que le diría primero? ¿Cómo desmontar? Se ha hablado mucho de desmontar el correísmo. El propio general Moncayo, candidato a la presidencia al que ustedes respaldan, ha dicho que hay que ir. Se ha hablado del quinto poder, o del cuarto, que después se transforma en quinto, que ha sido un poco estatizar la organización popular. ¿Qué están pensando ustedes de eso? Bueno, efectivamente hay que desmontar el correísmo. El hiperpresidencialismo no es un tema que se aprobó en Montecristi, ni mucho menos, pero el presidente de la República entendió que la Constitución le daba esa posibilidad de apoderarse de todas las demás funciones. Y lo dijo al leer, le encantó la parte que dice que el presidente de la República es jefe de Estado y de Gobierno. Y en función de ese precepto constitucional dijo, bueno, vamos a apurarnos de todas las demás funciones, a controlarlas. Controla la Asamblea, y lo hizo de manera ilegítima. O sea, no ganó en votos, no, pero modificó la fórmula de distribución de escaños a método de Homs para lograr los 100 asambleístas que tuvo. Recordemos que en Montecristi tenían 80 legisladores constituyentes. En la elección del 2009 tuvieron 63. Y resulta que en el 2013 llegaron a 100, producto del cambio de la fórmula de distribución. Con menos votos, efectivamente, lo que obtuvo en el 2009 o para la Asamblea de Montecristi. Pero en todo caso se apoderó de la función legislativa, dijo, voy a meter la mano a la justicia para mejorarla. Tal vez mejoraron los edificios, tal vez, pero lo cierto es que la calidad de los jueces, vemos ahora mismo, hay muchos casos recientes que vemos la mala calidad de los jueces. El caso de Guayaquil, el escándalo que hubo con aquella jueza, es nada más, no por lo que hizo ella, que es finalmente es otro tema. Secundario. Es eso se visualizó más bien lo que había pasado. Por lo que dijo, cómo fue elegida para ser jueza, es lo que indigna. Así que nosotros pensamos que hay la necesidad de recuperar el Ecuador. Paco Moncayo ha sugerido una consulta popular. Yo creo que es la forma más rápida de lograr eso, porque ya está anunciándose la elección de un nuevo fiscal, un asesor del presidente de la República, nada menos, que el Contralor de la Nación. El Contralor sería reelecto. Efectivamente, y yo creo que lleva más años que el gobierno mismo, porque estaba desde el gobierno anterior, y un Contralor que poco o nada ha hecho en función de enfrentar los gravísimos escándalos de corrupción que hay en el Ecuador. Así que todo eso tiene que ser desmontado. No se puede hacer, por supuesto, la noche a la mañana, pero una consulta es el camino adecuado. Eso. Y la consulta nos lleva que para preguntarles si vamos a una reforma constitucional o con preguntas estrictas de qué áreas de esta Constitución se deben cambiar. Sí, porque recordemos que hubo reformas que pasaron como disfrazadas de enmiendas. Claro. El 15 de diciembre del 2015 me parece que fue ya publicada en el registro oficial esas enmiendas o reformas. Eso hay que desmontarlo. Comunicación como un servicio público, las Fuerzas Armadas en la represión de la población, la Contraloría mismo coartada en sus funciones, entre otras muchas cosas. Los trabajadores del sector público con dos regímenes que son
discriminatorios para unos, cuando algunos pueden, por ejemplo, asociarse en sindicatos, contratar colectivamente y otros no, cuando tienen la misma función. Son choferes, por ejemplo, un chofer, el Código de Trabajo, un chofer en la ley orgánica. A propósito de eso, ¿usted cree que el sindicalismo público debe volver? Sí. ¿Sí cree que hay áreas en las que... Sí. Sin duda alguna. ¿No cree que eso es un contrasentido de, digamos, me voy a poner en el plano de que el patrono Estado no es lo mismo que una empresa donde se puede negociar? Porque uno dice desde el Estado hay gente que no quiere hacerse lío y firma nomás el contrato colectivo cuando eso le cuesta a todos los ecuatorianos. Sí, pero eso es otra cosa. La forma como se negociaron contratos colectivos en el sector público irresponsablemente en pocos casos, porque se dio el caso, por ejemplo, Pacifictel de la época, Andinatel, Petroecuador, pero son 3 compañías frente a la enorme cantidad de servidores públicos que estaban precarizados. 3 compañías que significaban el 56% de los ingresos del Estado. Pero en el número de trabajadores era marginal realmente. Por eso estoy hablando de los trabajadores del Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación, un profesor, cuánto gana hoy, cuánto gana todavía un profesor hoy, no tiene nada que ver con lo que ganaba entonces un empleado de esas empresas estratégicas. Entonces nosotros pensamos que sí debe volver. ¿En qué área sería la sindicalización? Usted diría, ¿qué tipo de funcionario público debe tener la posibilidad de sindicalizarse? Todos, porque recordemos que es un precepto de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, Organismo de las Naciones Unidas Especializadas en Trabajo. Dicen ellos que todos deben tener la posibilidad de sindicalizarse. Todos deberán tener la posibilidad de negociar un contrato colectivo. Por supuesto, la responsabilidad del funcionario público en negociar un contrato colectivo que sea razonable, tanto para el trabajador como para el Estado en este caso, es lo que debe hacerse, pero no, porque lo negociaron mal, ahora lo echaron abajo todo, ya nadie puede hacer absolutamente nada, ni siquiera tienen estabilidad, porque una vez que aprobaron el decreto 813 se acabó la estabilidad en el sector público. No importa cuántos años tengan trabajando en el sector público, por la sola voluntad de la autoridad nominadora, pueden echarlo a la desocupación. ¿Qué piensa usted de esto del sindicalismo y qué podría hacerse desde la legislatura? Primero, ¿cree que el sector público debe tener sindicatos? ¿Sí? Bueno, eso se ha venido manejando ya desde hace bastante tiempo y se vio que no hubo ningún problema. Es más, sirvió mucho a los sectores de los cuales hubo el sindicato. Entonces yo pienso que si eso estuvo en una buena manera, de pronto si regresa como lo hubo, debe ser porque hubo una buena... Pero claro, propio Lenin reconoce que a lo mejor algunos no negociaron bien, porque es difícil que desde el Estado alguna gente se la quiera jugar y asome de duro, y entonces asomaban dando cosas que el Estado no puede seguir dando. Claro, obviamente sí, o sea, hay cosas que se ofrecían y se dieron en demasía, ¿no? Eso también hay que cortarlo. Hay cosas que se lo puede hacer y cosas que no, dependiendo de los recursos que tengamos. En el tiempo en que ahora, por ejemplo, estamos en una crisis a nivel de país, ¿no? Tenemos que hacer las cosas pensándolas bien, sabiendo cómo las vamos a hacer, cómo se las va a distribuir, no solamente para ciertos sectores, a nivel general. Lenin, usted estuvo en la Asamblea, ¿se arrepiente de algo de esta Constitución garantista, algunos que ha generado algunos conceptos? ¿Es esta la que ustedes imaginaron o qué pasó? Sí, muy importante que el país recuerde que no solamente fuimos los 130 asambleístas que estábamos en Montecristi, sino que todos los días llegaban delegaciones de trabajadores, de maestros, de estudiantes, de ambientalistas, a expresar sus aspiraciones en torno a una constitución que reflejara sus derechos también allí. Y eso que fue una construcción colectiva fue sistematizado, por cierto, en la Asamblea y planteado el Ecuador en un proceso inédito de referéndum. Creo que en lo fundamental esa constitución es muy buena. Por supuesto, siendo un producto humano siempre será perfectible, siempre podemos tener algo mejor, pero mejorar la constitución implica aumentar derechos, no retroceder en ellos. El presidente de la República dijo alguna vez que hay mucha novelería en torno a los derechos que se le otorgaron en materia constitucional. Habló, por ejemplo, del tema de los transgénicos, diciendo que era una novelería. Pero sí, cuando no sabemos, él no lo sabe,
qué efecto tiene un transgénico sobre la salud de una persona. Él no sabe. Entonces, el principio de precaución, ¿qué significa eso? Ante la duda, me abstengo. Por los efectos que puedan generar, no solamente en el ser humano, sino si yo siembro una semilla que es producto de una manipulación genética, no sé qué va a pasar en el suelo. Pero en cambio hay productos ya elaborados que están basados en transgénicos y que sobre eso no hemos hecho nada. Sí, por supuesto, pero eso es el tema. No sabemos, ni siquiera ahora se dijo, tiene que poner la etiqueta que es un producto transgénico, un producto orgánico sin ninguna manipulación, o es un producto manipulado genéticamente. No está genéticamente modificado ahí. Sí, entonces el problema fundamental es que no sabemos como seres humanos qué efectos tendrán sobre nosotros y nuestra salud un producto transgénico. Y además, si le sumamos el tema de la monopolización de los grandes transnacionales, sobre todo en productos agrícolas, que las semillas que además sirven para una sola siembra y como agricultor estoy encadenado, esclavizado a la transnacional que produce la semilla, porque cada siembra estoy obligado a comprarle a ellos y solo a ellos la semilla. Entonces, producto justamente de que estamos atados como consecuencia de estos organismos genéticamente modificados a su consumo. ¿Qué pensar entonces sobre esto? Sobre los transgénicos. En tema de los animales, le diría, también hay alimentos modificados para que incluso causen que la limpieza y todo eso sea más fácil, ¿no? Claro que sí. ¿Y ahí no hay problema o usted cree que también hay problema? Claro, es igual que una persona, un animalito tiene su sistema igual que una persona, ¿no? Si usted le da algún alimento modificado, en el caso de los perros específicamente hablando, por ejemplo, hay alimentos que son prohibidos para ellos. Y muchas veces, dependiendo del nivel, hay desde a nivel básico, que es la comida más económica, hasta el nivel premium, que es un poquito más costosa, bueno, bastante más costosa porque no se la elabora aquí en el país. Entonces, obviamente, dependiendo de lo que se le coloque, si es que son alimentos que son más económicos, en este caso son residuos de huesos, residuos de comidas, entonces por eso es que cuesta menos. Pero ya cuando son un poquito más elevados en calidad, con algún extra o plus para los animales, puede ser, incluso ahora está como quien dice, como decían hace un momento, de moda, que se le ponga algo para los huesos o para la piel o para el pelaje, cuesta un poquito más. Entonces es igual que una persona, ellos tienen el sistema, no podemos darle ciertas cosas. Por ejemplo, a un perrito no se le puede dar alimentos como las nueces, como el licor, como el chocolate, todo esto al animalito hace que le dé rechace, ¿no? Y que tenga una intoxicación. Todo eso es lo que hay que saber. Nosotros ahora que estamos en campaña justamente, no le estamos... ¿Están aprovechando la campaña para promocionar esto? Bueno, estamos haciendo que la gente tenga conciencia, nosotros le decimos como conciencia animal, haciendo que no solamente sea el perrito de la casa que cuida las gallinas, que cuida la casa, o que sirve para ladrar o avisar si entra un ladrón. No, nosotros estamos concientizando a la gente. Nosotros entregamos un informativo en el cual dice cuántos años tiene el perro, alimentos prohibidos, el lenguaje canino, la prohibición de no comprar animales silvestres. Y estamos incluso entregando una placa de identificación. Nuestra campaña se basa en entregar una placa de identificación al animalito con una correa, con una cinta que es reflectiva para la noche. Ahí está el nombre del animalito, el número de teléfono del dueño y el nombre del dueño. En el caso de que el animalito se pierda o salga, saber a quién pertenece, ¿no? Lo óptimo sería colocar un chip. En el caso de nosotros llegar... Ustedes sí están entre los que aceptan la colocación del chip, porque hay otro grupo que dice que... Sí, porque imagínese, si es que un perrito sale, lo atropella un carro o simplemente está en la calle, nosotros, alguna persona, órganos veedores, ejecutores que retiren el animalito, le pasan el escáner y ven a quién pertenece. Entonces, imagínese cuántas personas van a tener una multa por haberle dejado salir al perro, ¿no? Ahí también se controla un tema de salud, ahí también se controla un tema de abandono y de maltrato. El tema del chip es importante, el tema de la identificación es muy importante para los animalitos. Lenin, yo decía cuando plantearon ya la Constitución, muchas de estas cosas motivaron también, ¿no? Recuerdo una entrevista, todavía estaba dictando clase en la universidad, dije yo que esta Constitución me parecía, y yo me opuse a la aprobación de esa, 20 poemas de amor y una canción desesperada, un poco parafraseando el título del poemario de Pablo Neruda, ¿no? ¿No le parece que exageraron en el tema de derechos?
o en derechos no se exagera, sino que corremos el peligro de haber puesto por escrito las utopías? ¿Hay un mea culpa ahí o no? Sí, en materia de derechos, como presidente, yo estoy convencido de que en materia de derechos nunca hay demasiado. Ya. En la medida, hay una relación inversamente proporcional entre mientras más derechos tengamos los ciudadanos, menos tiene el Estado. Ese hecho fue el que resintió al presidente de la República y empezó el proceso de desmontar muchos de los aspectos que están contenidos en la Constitución. Por ejemplo, la acción de protección, que es una garantía jurisdiccional de un derecho fundamental, que dejaba de ser un mero enunciado. Por ejemplo, el derecho a un ambiente libre de contaminación, o cosas como esas, que son derechos difusos, derechos colectivos. Un mecanismo de defensa, como la acción de protección, que detenía cualquier acto de la administración pública. Y es lo que le molesta al gobierno, le molesta al presidente de la República, que a un juez le diga, como le dice a Donald Trump allá, no, claro, usted no puede hacer eso. Y está bien, porque el control cruzado es lo que garantiza, el equilibrio de los régimen democrático. Claro. Un régimen verdaderamente democrático tiene controles cruzados, pero eso molesta. Yo pienso que la Constitución es perfectible. No podemos decir que es un instrumento perfecto, pues no lo es. De lo contrario, no reconoceríamos nuestra misma condición de seres humanos. Pero, por supuesto, en la medida que se mejore para avanzar, no para retroceder en derechos. ¿Cuánto ha cambiado el movimiento popular democrático en su transformación a unidad popular? Deja de tener el modelo del antiguo socialismo o del socialismo real que decían frente a asumir el hecho de la democracia como tal, o sigue manteniendo esa visión que a veces el Estado era lo más fuerte y que... Bueno, ¿cuál sería la diferencia entre la 15 y la 2? Bueno, nosotros sin duda alguna que hubo el relevo generacional, hay una diferente forma de comunicar un mensaje que no ha cambiado en lo de fondo. En la percepción ideológica. Yo pienso que del otro lado, del lado de los empleadores, del lado de la empresa privada, del lado del capital, si se quiere ver así, han modificado su visión también, que el trabajador es su esclavo y que él, como dueño del capital, tiene el derecho de la riqueza que produce el capital a través de la incorporación del trabajo, y su trabajador tiene que conformarse con lo que se le da, que bastante es con que tenga trabajo. Esa era la visión que tenían. Pero ahora han entendido que la mejor inversión es la inversión en el ser humano, en su trabajador. O sea, ¿qué habrían sacado ustedes de la declaración de principios del estatismo o no? Bueno, nosotros mantenemos que el Ecuador debe avanzar a un modelo en que el Estado garantice la provisión de los servicios básicos a la población, que no sea un producto que se compre o se venda, que la educación debe seguir siendo una responsabilidad del Estado para garantizar equidad, la salud de la misma forma, la seguridad social, la seguridad ciudadana, deben ser temas en que el Estado tiene que mantenerse como el titular de las competencias. A lo mejor si se cede alguna parte a los gobiernos locales estaría bien, pero hay cosas en las que no se puede renunciar, como el que la señalo, educación y salud. El Estado tiene que mantener la responsabilidad en la provisión de tales servicios a su población. ¿Más Estado o menos Estado, Gabriela? ¿Qué está pensando usted? ¿Y en dónde debería estar más el Estado? Bueno, el Estado debería estar en todos, ¿no? En todos los sectores, no solamente replegado a un solo sector. Debe estar en todos, desde el tema educativo, desde el tema de salud, de derechos, o sea, tiene que estar en todos. Nosotros necesitamos un Estado que nos ampare. Pero que no dependamos solo del Estado, no, ¿o sí? O sea, nosotros, se puede decir que dependemos del Estado en muchas cosas, ¿no? Pero también dependemos de otros órganos. Por ejemplo, nosotros, como le mencionaba hace un momento, el tema de educación es tan importante aquí, el tema de la salud. Yo, por ejemplo, justamente hace un momento que Lenín mencionaba el tema de las empresas, que ahora nosotros, yo que he dado muchas veces trabajo a gente, me he dado cuenta que ellos necesitan estar en un ambiente de trabajo como una casa. El trabajo es nuestro segundo hogar. Uno no puede ser un jefe de las personas que mandan solamente, sino ser un compañero más. Darles todo lo que ellos necesitan en todos los sectores. Hay veces que los empleados, nosotros llamándoles como empleados, no porque son compañeros, necesitan permisos, necesitan temas de salud,
nosotros tenemos que darles todas las garantías para que ellos puedan realizar bien este trabajo. Justamente eso es lo que estaba de acuerdo con lo que ya mencionaba Lenin. ¿Por qué nos fueron juntos, Lenin? ¿Qué pasó? En principio, por ejemplo, ya es un avance que hayan hecho semiprimarias, digamos, para que el general Moncayo sea... ¿Usted realmente le disputó la presidencia o no? La candidatura, diríamos. Como precandidato presidencial, mi precandidatura era un insumo para el debate. Igual que una propuesta programática que la Unidad Popular le planteaba a la tendencia. Debatimos mucho, en ese momento eran solamente Enrique Ayala, Lourdes Esteban, los precandidatos de Pachacuti. Éramos los que recorríamos el país debatiendo. Y Paco Moncayo era el coordinador nacional y la coordinación por el cambio, que aquí se constituyó en Quito el 18 de mayo, recuerdo la fecha, porque ese día fue la réplica más grave del terremoto de abril en Manabí. Entonces, realmente debatimos cuál era la mejor opción. Y finalmente ubicamos a Paco Moncayo como la mejor opción, por eso que la Unidad Popular, no yo, porque mi candidatura era una candidatura de la Unidad Popular. La Unidad Popular resolvió declinar la candidatura en beneficio de Paco Moncayo. Lo mismo hizo Lourdes Esteban, lo mismo hizo Enrique Ayala, y finalmente fue Paco Moncayo la persona en la que confiamos, en que va a sacar a este país de la crisis gravísima. ¿Se podía ampliar más ese acuerdo nacional por el cambio, o de todas maneras dijeron estos sectores no ni para conversar? Bueno, es que dependía no de una persona o de una organización, sino de la propuesta. Si estaba identificado con las líneas gruesas que se plantearon inicialmente, pues enhorabuena, que era, si no, simplemente ellos se autoexcluyeron. En el tema de las listas nacionales, a la Asamblea Nacional, por diseño, en el mismo acuerdo se resolvió que cada organización con registro tuviera su lista. Pero en el caso de la Unidad Popular, por ejemplo, en listas 2, tenemos incorporados a militantes de otras organizaciones del acuerdo que no tienen registro. El caso, por ejemplo, de Solanda Goyes, que no es militante de la Unidad Popular, es militante de la Organización Mujeres por la Democracia, que es parte del acuerdo, entonces ya está en la lista nuestra. Diego Borja, también él está en la lista de la Unidad Popular, está en tercer lugar, y así otras organizaciones como los comerciantes menoristas, los campesinos, los estudiantes. Diego estuvo y le pregunté que como así en la Unidad Popular, si antes parecía que no iban nunca a poder conversar. Ha cambiado la política y el presidente ha logrado que nos volvamos que menos sectarios, ¿será? Es probable, la experiencia, ¿no? La experiencia, bueno, el acumulado nuestro llega desde el MPD. Ahora la Unidad Popular, dijimos, con la desaparición del MPD, optamos inmediatamente por hacer otra organización y aprovechar esa coyuntura para hacer lo que dije hace un momento, el relevo generacional. Los dirigentes nacionales, gran parte de las provincias, son jóvenes, hombres y mujeres, que entienden el momento que vive el país y que fueron fundamentales para abandonar, por ejemplo, las diferencias que pueden haber y más bien acentuar en lo que nos une. Y lo que nos une está allí escrito en la propuesta programática del Acuerdo Nacional por el Cambio. Gabriela, ¿por qué deberíamos votar por el general Moncayo y por las listas 12? Si no está terminando el tiempo, así es que su último mensaje, coméntenos cuáles las razones para eso. Bueno, Paco está confiando en la gente joven. La izquierda democrática tiene candidatos jóvenes, muy jóvenes, todos con unas luchas distintas. Por ejemplo, la mía, mi causa animalista, es la primera vez que un animalista está de candidato a una dignidad. Igual los LGTBI, ellos también están, una persona representante de ellos está dentro de nuestras listas. Los grupos que hemos sido invisibles para todos, estamos ahora saliendo a la luz, porque no somos solo grupos pequeños, somos grupos grandes, que representamos a mayorías. La idea es que Paco Moncayo nos dio la oportunidad, el partido nos dio la oportunidad, Paco nos ha escuchado. Les invito a que voten por Paco porque es una persona que nos da la oportunidad a todos, que él está representando no solamente a un partido, está representando a una alianza. Somos varios los que estamos con Paco. Lenin, ¿por qué deberían los ecuatorianos votar por Lenin Hurtado y las listas 2, pero además por el general Moncayo? Así es que coméntenos cuál es la razón principal para votar por Lenin Hurtado y sus listas 2. Hemos dicho en reiteradas oportunidades que si queremos en el Ecuador una asamblea diferente, una mejor asamblea, debemos votar por gente diferente, por mejores asambleístas.
eso será un reflejo, se verá reflejado inmediatamente en la calidad de las leyes que se aprueben o en la calidad de la fiscalización que se impulse. Así que creo que mi sólida formación académica, pero más que eso, mi sola formación política es una garantía de que seré un factor fundamental en la próxima Asamblea Nacional, ayudando a Paco Moncayo a transformar este país, a recuperarnos de la crisis tan profunda en la que nos dejan estos 10 años en la llamada perversamente Revolución Ciudadana, y que será un inicio tan solo de lo que tenemos que hacer en el país para dejar en el pasado esta realidad tan lacerante. Así que la propuesta final que hago es efectivamente que confíen en nosotros. En la Unidad Popular Listas 2 estamos en capacidad de ser un factor fundamental. Y Paco Moncayo ya oigan los referencias a su perfil profesional, político, su honesta hoja de vida, su eficaz paso por la administración pública hacen que sea el candidato idóneo en este momento tan grave en la historia del país. Una última cosa, ¿sigue jugando básquet o ya no más? Bueno, ahora que tenés la campaña de bajar un poco de peso y a jugar. Me voy al Mundial de Maxi Vázquez en Italia. Sí. Ah, qué buena cosa. Sí. Bueno, aquí están dos candidatos, Lenin Hurtado de las listas 2 de la Unidad Popular y Gabriela Quiroga de las listas 12 de la Izquierda Democrática. Los dos coinciden en tener un candidato a la presidencia. Sus propuestas, su análisis, hemos podido conocerlos ahora. El día de mañana estará con nosotros la economista Sandra Naranjo, la vicepresidenta encargada de la República, para conversar sobre el Estado de la Nación, qué está pasando y la comisión de transición que se acerca. Parece que sí se acerca una transición de unos a otros, pero se acerca. Dos candidatos que han hecho propuestas, estará a su disposición este diálogo nuevamente a las 3 de la tarde, ya los repartiremos también en WhatsApp, en los correos electrónicos. A ustedes muchas gracias por habernos venido a acompañar y compartir su visión. Nos estamos encontrando el día de mañana.